manejo de las crisis hipertensivas o de la emergencia hipertensiva en el posoperatorio de trasplante renal. Declaro no tener conflicto de intereses. Y pues la agenda que vamos a manejar el día de hoy pues es una definición de este tema, clasificación, etiología, importancia de este tema, el diagnóstico, tratamiento, unas conclusiones y al final la bibliografía que utilicé para esta charla. Entonces, entrando en materia, ¿qué es la hipertensión en el posoperatorio? Pues simplemente, como todos ustedes lo saben, es la elevación persistente o permanente de las cifras tensionales en cualquier momento del posoperatorio, ya sea en su momento más temprano o en su momento más tardío. Normalmente cuando uno piensa en hipertensión en el posoperatorio de trasplante renal, solamente se enfoca en las primeras horas o los primeros días del trasplante. Sin embargo, esta es una patología más común de la que creemos y como lo vamos a desarrollar en el transcurso de la charla, tiene unas implicaciones muy importantes, especialmente en los meses o en los años posoperatorios de este tipo de trasplante. ¿Cómo la definimos? Lastimosamente no hay ninguna guía, no hay ningún artículo y no hay una definición establecida. Por eso se toman como referencia las guías actuales. Como ustedes lo saben, son las guías de la Asociación Americana de Hipertensión y las guías europeas de hipertensión. Acá les traje la tabla grande de la clasificación, no creo que debamos repetirla, pero pues como ustedes lo saben, la tensión mayor, la tensión normal es menor a 130, 185, y pues dependiendo el valor será alta en un grado 1, un grado 2. Sin embargo, como les dije, es muy importante clasificar en qué momento estamos teniendo la hipertensión. En el posoperatorio inmediato, en el posoperatorio temprano o en el posoperatorio tardío. ¿Y a qué me refiero? Normalmente nosotros clasificamos la hipertensión, si esta hipertensión se presenta en la primera semana del trasplante, en el primero o segundo mes del trasplante, entre el segundo y el primer año o por encima del primer año de trasplante hasta los 10 años de trasplante. Aquí hay que aclarar que, como ustedes lo saben, aunque el trasplante renal es de pronto el trasplante más comúnmente ofrecido, es el trasplante que más conocemos, es el trasplante que tiene una sobrevida de 10 o 15 años. Es decir, a pesar de que yo haga todo perfecto, los pacientes a los 10 o 15 años van a entrar en una falla al trasplante. La gran mayoría lo pierde antes, algunos tienen la fortuna de vivir más años, pero normalmente entre los 8 y los 12 años estamos perdiendo este trasplante. La hipertensión en la primera semana, los primeros días post-trasplante, se deben básicamente a dos situaciones muy importantes. La primera, la sobrecarga, la más importante es la sobrecarga de fluidos. Es muy importante, ustedes saben que en los primeros días de trasplante o en las primeras horas post-trasplante, al paciente se le colocan muchos líquidos intentando reperfundir el riñón y adicional a eso, como el riñón comienza a orinar inmediatamente apenas hago la anastomosis de la arteria, debo reponer las pérdidas que tengo a través de la sonda urinaria. Y a estos pacientes se le terminan teniendo balances positivos muy altos de 5 o 10 litros y por eso esta primera sobrecarga hídrica, aunque es buena y debo usarla, debo estar pendiente de no excederme. La segunda causa de hipertensión está relacionada con los medicamentos, especialmente con los corticoides, los esteroides. Mismo tema, para inducir el funcionamiento del injerto y para evitar su rechazo, doy dosis altas de corticoides. Y esto también me lleva a que tenga hipertensión. Aquí entran a jugar otros factores. Por ejemplo, la función diferida o la función tardía del injerto. Normalmente cuando el órgano trasplantado lleva mucho tiempo o ya cuando lo rescato ya tiene algo de afectación en los pacientes, puede hacer que el órgano no comience a trabajar inmediatamente y esto me va a redundar en una hipertensión. Claramente, los pacientes que acceden a un trasplante renal es porque ya de entrada tienen una patología que dañó los órganos nativos. Una de estas causas es hipertensión.
Entonces, simplemente puedo tener hipertensión no controlada en un paciente que está en un trasplante renal. Y obviamente recurrencia de algunas enfermedades. Como les había dicho, esto es en las primeras horas o en los primeros días, las primeras semanas. El tratamiento de base del trasplante renal son los inhibidores de la calcineurina. Y estos medicamentos los utilizamos a dosis altas, que también, como efecto secundario, nos dan hipertensión. Acá, aunque los pacientes en los primeros días yo le doy corticoide para controlar la enfermedad, puedo recurrir con otro tipo de enfermedades. Si es una mujer, puede ser un lupus o puede ser cualquier otra enfermedad que me cause igualmente hipertensión. Y pues, como les había dicho, puedo tener la presencia de una enfermedad renal preexistente en los órganos, en los riñones normales o en los riñones naturales del paciente, como es la hipertensión. En el primer año de vida con ese trasplante, ya aquí se me comienzan a sumar medicamentos. Volvemos al punto, los inhibidores de calcineurina, que son la base estándar de este tratamiento actualmente, que me dará hipertensión. Puedo comenzar a tener rechazos agudos, recurrencias de enfermedad, y hasta el tercer mes del trasplante es que encontramos estenosis de las arterias renales. ¿Por qué en este momento? Porque en este momento es cuando inicio o se le inicia a los pacientes los IECAS y los ARA2, y se hace el diagnóstico porque comienzan a tener una hipertensión refractaria al tratamiento. Obviamente, por el uso de los inhibidores de calcineurina y algunos que estén tomando ciclosporina, comenzarán a tener obesidad, y algunos que eran pacientes que por su enfermedad renal, estando en diálisis, requerían unos controles muy específicos, en tanto en dieta como en sal, como en ejercicio, simplemente como ya tienen un riñón nuevo y ya están orinando, simplemente vuelven a cambios en el estilo de vida, lo que lleva a que haya obesidad, nuevamente hipertensión, y abandonan la dieta baja en sal. Y pues obviamente ya los trasplantes que llevan más de un año, más de 2 años, pues los que han tenido rechazos agudos pues vuelven a presentarla, o simplemente cambian la enfermedad a una glomerulopatía crónica de trasplante, que es lo que lleva al final de cuentas al rechazo terminal de este riñón. Hacemos el diagnóstico de la restenosis de las arterias. Como ustedes lo saben, pues hay múltiples tratamientos para eso, intentando poner estenes, intentando hacer otras cosas, pero al final de cuentas puede que simplemente el injerto haya quedado estrecho y no haya nada más que hacer. Efectos recurrentes de los medicamentos, enfermedades recurrentes, que el paciente tenga una nueva enfermedad, una glomerulonefritis de novo que no tenía antes del trasplante, y pues los mismos anteriores, obesidad, cambios en el estilo de vida. Esta obesidad tiene una correlación muy estrecha con síndromes de apnea obstructiva del sueño. Esos pacientes no se tiene claridad o no se sabe por qué esos pacientes sufren de apnea obstructiva del sueño, que nos lleva a generar hipertensión, y obviamente pues hay algunos determinantes genéticos que vamos a tener para esta situación. Entonces, haciendo un resumen de todas las cosas o de la diapositiva anterior, vemos que la hipertensión por trasplante, las causas más comunes son factores directamente del donador. Es decir, de pronto era un paciente joven, pero era consumidor de sustancias psicoactivas. O era un paciente limítrofe, 65 años, ya hipertenso. Factores propios del receptor. Pues claramente un paciente que de pronto perdió sus riñones por ser hipertenso y vuelve y recae en la enfermedad. Enfermedades recurrentes, el lupus, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido, que nos tiene que ver mucho acá en este tipo de trasplante. Efectos de la medicación, lo estamos diciendo, los inhibidores de la calcineurina tienen que ver mucho con como efecto secundario de la hipertensión. La estenosis del trasplante renal, que solamente la vemos hasta el tercer o cuarto mes después del trasplante, y pues algunos factores de riesgo que tenemos que estar pendientes. Entonces, dentro de la fisiopatología, es una fisiopatología completa. Básicamente tenemos una hipertensión post-trasplante que puede estar determinada por vasoconstricción directa. Vasoconstricción directa dada básicamente por varias cosas, simplemente por el uso de inhibidores de la calcineurina, o por el otro lado,
por una disminución de la tasa de filtración, por una estenosis del injerto, por la liberación de angiotensina y angiotensina 1, angiotensina 2, ¿cierto? La inhibición de vasodilatadores, que también son un tema conjunto, por inhibidores del óxido nítrico, como son los inhibidores de la calcionerina, los esteroides, la retención de sodio que tenemos por los esteroides, y pues lo mismo la angiotensina 2, que vuelve y nos aumenta la aldosterona, lo que nos aumenta la retención de sodio. Pues esos son unos efectos complejos que redundan en la hipertensión post-trasplante. Asimismo, pues es volver a lo mismo. Los factores del receptor están dados básicamente en esta tabla, que son hipertensión persistente, la enfermedad renal en los riñones nativos del receptor, obesidad, algunas enfermedades genéticas, síndromes metabólicos, la enfermedad crónica per se, los factores del donante, la genética del donante, masas nefrogénicas que estuviéramos utilizando, la edad del donante, el género, hipertensión, y pues ya los trastornos específicos del trasplante, como son la función retardada del injerto. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque en los pacientes que son llevados a trasplante renal van a morir de una causa cardiovascular en un 37%. Es un tema muy, muy importante para los pacientes renales. Hay otras causas, la enfermedad cerebrovascular, que lleva un 7%, infecciones 20%, cánceres relacionados al uso de la inmunosupresión 13%, y otras causas que suman en total 23%. Pues la enfermedad cardiovascular es la parte más importante, 37% de las causas de muerte en pacientes renales trasplantados y no trasplantados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No existe un diagnóstico claro para hacer la tensión arterial. Sin embargo, y al igual que como lo hicimos en la definición, nos guiamos perdón la redundancia, de las guías actuales. Aquí es muy importante hacer mapas, hacer AMPAs, para poder determinar la tensión arterial. Esos pacientes, por lo general, tienen hipertensión de bata blanca, y por eso es necesario hacer un mapa y un AMPA para poder determinar si están sufriendo o no de la tensión arterial. Y pues acá les traje las recomendaciones de tensión arterial que existen en pacientes con hipertensión no complicada, para pacientes con enfermedad renal, para diabetes, y como se dan cuenta, no hay recomendaciones en ninguna de las guías para los trasplantes renales. Solamente en la KDIGO del 2009 y del 2019 se dice alguna valoración sobre ese tema de las tensiones arteriales, que como ustedes se dan cuenta, son las mismas tensiones arteriales que utilizamos en el paciente sano. Esta diapositiva pues es para reforzar la anterior, mismo tema, son las mismas tensiones, son las mismas guías. No me voy a detener mucho en este tema. Hablando ya específicamente del tratamiento, como lo dijimos en las primeras semanas y en los primeros meses post-trasplantes, lo que yo debo tratar es la sobrecarga de volumen. Tengo que de alguna manera mejorar la función retardada o la función del injerto, y si es necesario revalorar las dosis altas de los inhibidores de anticalcinorina y los esteroides. Por eso el tratamiento está guiado básicamente a ver la optimización, hacer una optimización del volumen, a utilizar diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos. Si se me presenta la hipertensión, deberé utilizar bloqueadores de los canales de calcio o betabloqueadores. Los IECAs y los ARA2 me sirven para el manejo antihipertensivo, pero recuerden que los iniciamos hasta el tercer mes, y acá es cuando desenmascaramos la presencia de una estenosis del injerto. Y obviamente, si tengo la posibilidad, ver si hay anticuerpos antiangiotensina 1 o algún otro medicamento que me esté induciendo la hipertensión. Entonces, tengo que tener en cuenta que hay consideraciones especiales en el trasplante renal. Lo primero, si yo tengo ya un paciente que tiene una patología o que tiene una arritmia ya preestablecida, pues evidentemente mi primera línea de tratamiento serán los betabloqueadores. Si por el contrario tengo pacientes con falla cardíaca o con sobrecarga de volumen, pues evidentemente utilizaré diuréticos.
Los IECAS y los ARA2, como les dije, lo utilizamos hasta el tercer mes del trasplante. Obviamente, aquí mi base del tratamiento serán los beta bloqueadores. Puedo utilizar hidralazina, la esplenolactona, teniendo en cuenta los niveles de potasio. Si ya tengo proteinurias, ustedes lo saben que el tratamiento estándar de la proteinuria en un paciente sano son los IECAS y los ARA2. Obviamente, utilizar hidrocortesía, esplenolactona y y pues dependiendo si tengo o no anticuerpos angiotensina 1, pues utilizar los sartán. ¿Qué medicamentos utilizamos? Aquí hay una lista amplia. Utilizamos en primera instancia los anticálcicos dihidropiridínicos, básicamente amlodipino y nifedipino, que me generan una vasodilatación. Tienen el problema de que interactúan con el citocromo P450, lo que tiene interacción o disminuye la acción de los inhibidores de la calcineurina. Hay un efecto adverso muy común que son los edemas, que es la razón por la cual los pacientes renales generalmente no los toman, pero pues es nuestra primera arma. Podemos utilizar inhibidores no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamilo en las fases agudas del post-trasplante. Son los únicos medicamentos que vienen endovenosos y nos sirven pues para control de la tensión, pero tienen el mismo problema del citocromo P450. Como ustedes lo saben, estos medicamentos son inductores de bradicardia, entonces tendré que tener especial atención en la frecuencia cardíaca. Los IECAS y los ARA2, ya los habíamos nombrado, no voy a repetir mucho de esto. Si necesitamos vasodilatadores directos, utilizamos la hidralazina, el minoxidil, que también son buenos medicamentos para el control, con el problema de que, o con el beneficio, diría yo más bien, que estos medicamentos no interactúan con los inhibidores de la calcineurina ni con los esteroides, por lo tanto son unos buenos medicamentos. Ustedes saben que esos medicamentos, especialmente el minoxidil, tiene el problema de hacer un hirsutismo que puede causar que el paciente simplemente o no lo consuma, o si es una mujer, pues simplemente lo abandone. Podemos utilizar otro tipo de diuréticos, la furosemida, la hidrocortesida, ahorradores de potasio, beta bloqueadores y alfa bloqueadores, con cada uno pues con sus indicaciones. Estos medicamentos tienen la ventaja de que no interfieren con la inmunosupresión del paciente, aunque tienen otros efectos secundarios como son la bradicardia, la disnea, ortostatismo, que deberemos evaluar con cada paciente. En conclusión, la prevalencia de la hipertensión en el post-trasplante renal es muy alta. No existen estudios ni guías ni nada que nos dé unas recomendaciones sobre cómo tratarla. Su etiología es multifactorial, no solamente es el trasplante, no solamente es el receptor, sino también los medicamentos que utilizamos. Frecuentemente es subdiagnosticada y subtratada y subvalorada. Es la principal causa de muerte en el post-trasplante de estos pacientes y no la diagnosticamos como es, por eso les hablo del AMPA, del MAPA, porque debemos diagnosticarla y asimismo tratarla y tener las consideraciones que tenemos en un paciente sano del manejo de la hipertensión arterial. Obviamente, ya se los he repetido durante toda la charla, contribuye significativamente a la morbilidad y a la mortalidad a largo plazo de estos pacientes. El control tensional ayuda a que el injerto sobreviva más tiempo. Ya al inicio de la charla se los dije, este injerto vive 8 o 12 años. Hay pacientes que viven más, que viven menos, pero tener la tensión controlada nos ayuda a esto. Y obviamente, pues, disminuir la mortalidad cardiovascular es muy importante para nosotros. Esas son las bibliografías que utilicé. Y pues bueno, gracias a todos y un placer haber estado acá con ustedes la tarde de hoy.